Apocalipsis 3:14. Hoy vamos a reflexionar en este pasaje. Trataré de ser lo más académico posible para poderlo dar a entender de una forma práctica y accesible. El pasaje dice así: escriba al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y viene la famosa declaración de Apocalipsis, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, este pasaje o esta iglesia realmente es una de las más famosas del Apocalipsis, y estoy seguro que al cristiano promedio usted le pregunta: deme el nombre de al menos 2 iglesias del Apocalipsis, y le van a responder Laodicea, ¿y cuál es la otra? Éfeso. Muy poca gente le va a decir Esmirna, Tiatira, Pérgamo o la iglesia muerta. ¿Se acuerdan cuál era esa? La iglesia muerta, Sardis, ¿no? Muy poca gente. O la mejor iglesia de las 7, Filadelfia. No, la gente responde Laodicea y Éfeso por una sencilla razón: porque el mensaje a Laodicea es la famosa iglesia tibia, y Éfeso es la famosa iglesia que perdió su primer amor. ¿Ok? Vamos a entender esta escritura desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista cultural. Lo primero que quiero decir en esta mañana es que la iglesia de Laodicea ya había recibido previamente una carta apostólica, de hecho 2. La iglesia de Laodicea había recibido, según Colosenses capítulo 4, carta del apóstol Pablo, y esa carta se extravió. Por alguna razón la carta a la iglesia de Laodicea no está. Y además la carta a los Colosenses debía leerse en la iglesia de Laodicea. En Colosenses 4 dice: una vez que esta carta, hablando la de los colosenses, sea leída entre vosotros, leedla también con los de Laodicea. Ya había recibido 2 cartas apostólicas previamente, y esta es la tercera vez que recibe una carta. Solo que esta vez el emisario de la carta escribe en primera persona diciendo: he aquí el amén, el testigo fiel y el principio de la creación de Dios. Sin lugar a dudas, estamos hablando del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús el que le escribe a la Odisea ahora. Ya no eran cartas apostólicas, sino que era el mismo Señor el que la había escrito. Vamos a entender un poquito de esta carta desde el punto de vista cultural. La Odisea era una ciudad del Asia Menor, fundada por un fulano ahí que se llamaba Antíoco II, y lleva el nombre de la Odisea en honor a Laodice. Laodice era la esposa de Antíoco II. Ahí es el nombre de Laodicea. Laodicea era una ciudad que tenía una riqueza financiera muy grande. Eran dueños de fábricas textiles muy finas y deseadas por los romanos de la alta clase en aquella época.
De hecho, la Odisea se encontraba en el cruce cultural de calles romanas muy importantes. Y en su ciudad también se encontraba una escuela de medicina oftalmológica, la cual se consideraba la mejor de la época. O sea, era una ciudad muy rica, era una ciudad con una fábrica de textiles muy finos, que se cree por cultura que eran textiles de color negro. Eso no está confirmado, es algo que se ha creído. Y tenían una escuela de medicina con énfasis en oftalmología. La ciudad de la Odisea tampoco contaba con agua potable, y eso es un dato muy importante para poder entender la carta. En la Odisea no existía agua potable. Eso generaba que ellos tuvieran que traer el agua de las fuentes termales que habían en una ciudad llamada Hierápolis. La ciudad de Hierápolis era conocida por sus fuentes termales, y a través de tuberías la Odisea traía su agua para poderla consumir. Esto provocaba que cuando a través de las tuberías llegara el agua termal a la Odisea, el agua no llegaba a veces caliente y a veces no llegaba fría, generalmente llegaba tibia. Y eso generaba una repulsión absoluta en los laodicenses. El agua tibia era un agua que era repulsiva en la Odisea. Y luego vamos a ver por qué. Ahora, como dato histórico, la ciudad fue destruida en el año 60 después de Cristo por un terremoto. Un terremoto sacude los fundamentos de la Odisea y la destruye. Y la ciudad era tan rica, tan rica, tan rica, que el Imperio Romano le ofreció ayuda para reconstruirla, y los laodicenses le respondieron: no, gracias, la hacemos solos. No los ocupamos a ustedes. Ustedes se creen la tapa del perol, pero nosotros realmente somos muy eficientes. El perol somos nosotros. La ciudad era autosuficiente, tan autosuficiente que se levanta, se reconstruye, y 35 años después aproximadamente llega esta carta hasta la ciudad de la Odisea. Es importante recalcar algo muy interesante aquí. Los ciudadanos de la Odisea eran en su gran mayoría muy pudientes, muy pudientes. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad, como dice el pastor Chuy Olivares, o como dijo en su predicación hace un par de años, era una ciudad de primer mundo en aquella época. Era una ciudad con textiles, era una ciudad con medicina, y era una ciudad con una riqueza vasta, al punto que se dio el lujo de darle la espalda al Imperio Romano y decirle: no nos necesitamos a ustedes, nosotros podemos solos. Y pudieron, la levantaron. Tanto así que llega la carta a la Odisea. En ese contexto nace una iglesia fundada posiblemente, no hay registro bíblico claro, pero posiblemente se cree que el apóstol Pablo, por lo que narra en Colosenses capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4, se cree que el apóstol Pablo envía a un discípulo llamado Epafras, que él mentorizaba la iglesia de Colosas, y se cree que es por medio de Epafras que llega la carta que Pablo escribe a los laodicenses, que luego se extravía y llega hasta la Odisea el evangelio, levantándose ahí una iglesia muy, muy importante. Bien, en este contexto, hermanos, está escrita el pasaje de la famosa iglesia tibia, y quisiera en esta mañana rápidamente ver 4 enseñanzas que podemos aprender de la iglesia de la Odisea. Antes de mencionarla, quiero ser responsable con ustedes y decirles lo siguiente. Hay 2 corrientes teológicas con respecto a estas cartas. La corriente número 1 dice que estas cartas, las 7 cartas, la de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, Sardis y la Odisea, son las 7 etapas que ha vivido la iglesia cristiana a lo largo de su historia, lo cual no es muy descabellado si estudiamos cada uno de los mensajes. Hay otra corriente que dice que no, que realmente son mensajes escuetos, mensajes puntuales para cada una de esas iglesias, y de los cuales evidentemente podemos extraer enseñanza. Hoy no voy a presentar la defensa de mi posición porque no viene al caso. Lo que sí voy a decir es
que indistintamente de la posición teológica que se tome, la iglesia de Laodicea, Éfeso, Esmirna, etcétera, tiene mucho que decirnos a nosotros porque es escritura inspirada por el Señor y está viva. Por lo tanto, tiene mucho que enseñarnos. Dicho esto, vamos con la primera enseñanza. Y lo primero que quiero que quede grabado en nuestra mente es que una iglesia como Laodicea era una iglesia que ni era fría ni caliente. Eso parece muy lógico porque lo dice el pasaje. Déjenme y ya lo explico. La iglesia de Laodicea no era ni fría ni caliente, era tibia. ¿Cómo empieza el versículo número 15? Yo conozco tus obras. Podemos ponerlo. Gracias, excelente compañero, muchas gracias. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahí ya van dos veces que dice lo mismo. Versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Es la tercera vez en dos pasajes que se dice lo mismo. Te vomitaré de mi boca. En primer lugar, Jesús rechaza duramente a la iglesia por sus obras. Las obras de la Odisea no eran ni frías ni calientes, sino tibias, y esa tibieza le provocaba al Señor una repulsión nauseabunda. Yo te vomitaré de mi boca. No es cualquier declaración la que está diciendo el Señor. De hecho, a ninguna otra iglesia se le dice lo mismo, solo a esta. Ahora bien, el Señor lo que está haciendo aquí, hermanos, es establecer una relación entre la reacción que tenían los laodicenses cuando tomaban el agua tibia que llegaba de Hierápolis y la reacción que Él tiene para su iglesia. Vamos a explicar un poquito del contexto, ¿ok? Culturalmente se nos ha enseñado que el ser un cristiano tibio es un cristiano que a veces sí y a veces no. Que anda en la línea, ¿verdad? Inclusive se ha predicado, si usted es un tibio, se irá al infierno, porque el Señor lo vomitará. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. El agua caliente en la Odisea, esas regiones se utilizaba para darse baños, se utilizaba para bañarse. El agua caliente, las personas de alta clase la usaban para darse un baño satisfactorio. Cuando una persona de la alta alcurnia de la Odisea metía un piecito en la tina y resulta que la tina estaba tibia, eso le generaba repulsión, porque él quería un baño caliente, no tibio. Hoy conocemos esos baños calientes como los famosos baños turcos. Es eso mismo. De hecho, la Odisea está muy cerca a una región, o estaba muy cerca a una región que se llamaba la provincia de Anatolia. Y Anatolia está ubicada en la que hoy es la región de Turquía. Ahora sí, el agua fría representaba en la Odisea el insumo, el líquido que se consumía para beber. El agua fría se utilizaba para tomar. Entonces, cuando abrían el grifo y tomaban agua tibia, ellos la iban a rechazar porque lo que estaban esperando era un agua que refrescara. Al decir el texto que la iglesia es tibia, lo que está diciendo el Señor es que cuando Él ve las obras de la Odisea, sus obras no sirven ni para una cosa ni para la otra. El agua tibia era desechada, el agua tibia era inútil, el agua tibia no servía para absolutamente nada en la Odisea. De hecho, era repugnante para los laodicenses, porque ni para bañarse ni para tomar. Y el Señor está diciendo que sus obras eran obras no productivas, eran obras que no eran agradables a Él y que no cumplían con la misión y el propósito que debían estar haciendo en esa ciudad. La iglesia tibia no es aquella que estaba un rato con el Señor y un rato sin Él. No, la iglesia tibia aquí significa la iglesia cuya misión no cumple los parámetros y lo que el Señor esperaba de ellos.
Eso es la iglesia tibia. No es que usted hace un devocional hoy y mañana no. Eso no es ser tibio. Ser tibio en este contexto es que lo que el Señor le encomendó al cristiano y a la iglesia no lo estaban cumpliendo. No servían ni para una cosa ni para otra. Ni refrescaban ni salaban. Ni eran luz, pero tampoco se quitaban. Era una iglesia que no caminaba para ningún lado. Y hoy en el siglo XXI podemos ver varios ejemplos de esto. Y de antemano no me voy a disculpar, pero sí hago un disclaimer. Posiblemente, si usted se siente incómodo con lo que voy a decir, quédese hasta el final porque hay esperanza al final del mensaje. Sí, no se me vaya todavía, no se pelee conmigo. ¿Qué vendría siendo un cristiano tibio para nuestra época? ¿Qué vendría siendo una iglesia tibia? Ya dijimos que era iglesia que no cumplía con la misión que se requería. Así como el agua tibia no servía ni para bañarse ni para tomar, la iglesia no estaba sirviendo para absolutamente nada, no hacía nada, sus obras no eran productivas. Un cristiano tibio es aquel que no evangeliza, pero tampoco discipula. No sirve para una cosa, pero tampoco para la otra. Un cristiano tibio dice: no vengo a la iglesia porque el Espíritu está en mí, pero tampoco es iglesia afuera. Ni viene aquí, ni es iglesia afuera. No va al campo misionero, pero tampoco sostiene la obra misionera. No está dispuesto a ir a la mies, pero tampoco da recursos para que otro vaya. No puede defender su fe porque no la conoce, pero tampoco estudia la palabra. No hace un devocional eclesiástico, pongámoslo en términos, dice sea, no está llevando el devocional de cambios profundos, pero tampoco tiene uno personal. Entonces, ni para una cosa ni para otra. No se involucra en el servicio del Señor, pero tampoco se capacita para hacerlo. Ora fervientemente, o al menos eso espero, para que el Señor envíe obreros a la mies, pero esa persona no está dispuesta a ir. Eso es un cristiano tibio. No es un cristiano que está a raticos con el Señor y a raticos no. Es un cristiano cuyas obras no son productivas y no cumplen con la misión que se supone debería realizar la iglesia. Así que cuando le digan, usted es un cristiano tibio, verifique si sus obras están siendo lo que el Señor estableció. Y si es lo que el Señor estableció, no eres un cristiano tibio. Antes de pasar al segundo punto, esto lo hago como responsabilidad de predicador. Hermanos, no podemos decir que el ser frío es estar apartado del Señor, ni ser caliente es estar cerca del Señor. Primero, porque no existe ni un solo pasaje en la Biblia que diga eso. No hay otro pasaje en toda la Biblia que diga algo parecido. Por lo tanto, eso sería una exposición irresponsable de la palabra. Solo hay un texto que dice esto y es el que estamos leyendo. Y segundo, ojo que el texto dice, ojalá fueses frío. No creo que el Señor esté diciendo, ojalá no estuvieras conmigo, porque el deseo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo primero que aprendemos es que la iglesia de la Odisea era tibia porque sus obras no estaban cumpliendo con sus objetivos. Y esa tibieza era provocada por su orgullo y su autosuficiencia. Ese es el segundo punto. Una iglesia autosuficiente es una iglesia inútil. Una iglesia autosuficiente es una iglesia inútil. Y entiéndanme en el término autosuficiente en vías espirituales. Una iglesia que se divorcia del Señor, una iglesia que se aparta del Señor, es una iglesia inútil. El Señor tiene su reacción producto de una autosuficiencia, una independencia y una actitud orgullosa de la iglesia de la Odisea. ¿Pueden proyectar el versículo 17, por favor? Gracias.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un digno de lástima, significa desventurado. Eres un digno de lástima, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia misma decía, yo soy rica y no tengo necesidad de nada. Y era cierto, materialmente era rica. Era una iglesia con muchos recursos, como muchas del siglo XXI. Tienen redes sociales, TikTok, Twitch, Facebook, Instagram. Tienen de todo, pero no hacen nada. Pero en el fondo era una iglesia miserable, desventurada, pobre, ciega y desnuda. Esta iglesia, lejos de impactar a la ciudad en la que estaba, se había dejado impactar por la ciudad en la que estaba. ¿Recuerdan que les dije que los laodicenses reconstruyeron su propia ciudad? ¿Sí? ¿Recuerdan que eran millonarios? Lo hablamos al principio. Bueno, la actitud de la ciudad de la Odisea impactó a la iglesia y la iglesia nunca impactó a la ciudad. Eso es algo impresionante, es increíble. La iglesia se vio permeada por las características de la ciudad y nunca hizo por dónde impactar a la ciudad. Las actitudes de autosuficiencia y orgullo en la iglesia de la Odisea provocaron 4 cosas: su tibieza espiritual, que ya lo vimos, la repulsión y el disgusto del Señor, que ya lo estudiamos. Provocó también que la iglesia se alejara tanto de Cristo que ni siquiera Cristo era parte de su iglesia. Era la iglesia de Cristo, pero su iglesia no tenía una relación con Él. Eso es lo que dice el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este texto no es evangelístico. Este texto lo que está diciendo es, oigan, un segundo, ustedes son tan cargas que ni siquiera yo quepo dentro de ustedes. No me necesitan. Así como ustedes no necesitaron al César para poder levantar su ciudad, así tú, pastor de la iglesia de la Odisea, no me necesitas. Ve a donde yo estoy. Y eso es algo grave. Es grave porque el Señor es la piedra angular de su iglesia, y en la iglesia de la Odisea y en la del siglo XXI, por extensión en algunos casos, el Señor ni siquiera forma parte de ella. En muchas iglesias se cantan muchos cantos que no cumplen con lo que Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en vosotros con todo salmo, cántico. Se canta cualquier cosa menos la palabra de Cristo. No estoy diciendo que sea la iglesia dice sea, estoy diciendo que en la iglesia general del siglo XXI, lo que dice ese texto muchas veces no se cumple. Se canta cualquier barrabasada excepto la palabra de Cristo. Eso es triste. Y en último lugar, la tibieza espiritual de la Odisea y su autosuficiencia y orgullo provocaron que la iglesia estuviese viendo una realidad muy distinta a la que el Señor veía. Yo soy rico y me he enriquecido. El Señor le dice, no, eres rico. No, eres un miserable y pobre. No tengo necesidad de nada. No, eres un digno de lástima, ciego y desnudo. Es un mensaje muy fuerte. La iglesia autosuficiente y orgullosa es una iglesia inútil. Y lamentablemente hoy vemos personas que creen ser algo que el Señor no está viendo. Hay personas que se creen apóstoles, profetas, evangelistas de la prosperidad, etcétera, que no son más que personas desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. No son más que personas que creen estar haciendo algo o creen tener una posición que ni siquiera el Señor está viendo. En la iglesia del siglo XXI hay personas, hay cristianos cuyas obras, lejos de ser luz,
son dignas de lástima. Tenemos cristianos que lejos de acumular tesoros en los cielos, están acumulando pobreza y miseria para ellos mismos por su arrogancia y su autosuficiencia. Hay cristianos que en vez de ser guías con una visión clara, entendida de lo que la palabra dice, son guías ciegos y no pueden ver lo que el texto está diciendo, ni siquiera discernir los tiempos. Y lo que más me duele decir acá, pero toca decirlo porque es la verdad de la iglesia del siglo XXI y somos parte de ella, aunque espero que no seamos de los autosuficientes. Hay muchos creyentes que, teniendo que ser columna y baluarte de la verdad, sus obras muestran que están desnudos y avergüenzan el evangelio. Cuidémonos del orgullo. La escritura con respecto al orgullo es muy fuerte. Y el gran problema de la iglesia de la Odisea fue su autosuficiencia y su orgullo. Recordemos lo que Proverbios 16 dice, 16-18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Ese fue el problema que tuvo la iglesia de la Odisea, su arrogancia y su autosuficiencia. Cuidémonos de eso, porque la tibieza espiritual empieza por la arrogancia y la autosuficiencia. No necesito a Cristo porque tengo muchos años, o ni siquiera necesito leer la escritura porque ya me la sé. No, la escritura es toda suficiente. La necesitas siempre. La necesitas siempre. Tercera enseñanza, ya casi terminamos, hermanos. Tercera enseñanza es que la iglesia necesita indispensablemente, y ojo con la palabra, indispensablemente del Señor. Una iglesia saludable, funcional y agradable para Dios es aquella que reconoce su necesidad indispensable de Cristo. El Señor aconseja a la iglesia de la Odisea a adquirir de Él lo que verdaderamente es necesario y útil para su labor y su futura estancia en la eternidad. Vamos a leer el versículo 18 nuevamente. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico, vestiduras blancas para que puedas vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a estudiar detenidamente esas tres cosas. Déjenmelo por ahí, porfa, compañeros. Gracias. Lo primero que el Señor le aconseja a adquirir de Él es oro refinado en fuego. No sé ustedes, pero a mí me parece una contradicción que la iglesia más rica del Asia Menor, la iglesia más rica del Asia Menor, necesitaba la verdadera riqueza que solo el Señor podía dar. La iglesia económicamente más poderosa de esa época necesitaba la riqueza que tiene valor eterno. Indudablemente este texto nos da luz que la iglesia de la Odisea estaba cosechando y acumulando tesoros terrenales que a la postre en la eternidad iban a ser invisibles. De hecho, esa es la reprensión que el Señor le hace a los que le escuchaban en su época diciéndole: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla, el orín y el comején la corrompen, donde los ladrones miran y la pueden hurtar. Si no haz tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y los ladrones no pueden hurtar. La riqueza de la iglesia de la Odisea era 100% terrenal, corruptible y se iba a gastar. Y la riqueza que el Señor nos ofrece es 100% espiritual, eterna y perdurará para siempre. Y la pregunta para nosotros es: ¿dónde estamos acumulando nuestros tesoros? ¿En qué estás poniendo todo tu esfuerzo? Si el Señor nos escribiera una carta a la iglesia ICCA
¿El Señor nos recomendaría adquirir de Él oro refinado en fuego? ¿O nos diría lo que le dijo a la iglesia de Esmirna? Sé que eres pobre, no tienes muchos recursos, pero realmente eres rico. ¿Qué nos diría a nosotros? Eso es para pensar. Lo segundo que le permite o que le pide adquirir de Él son vestiduras blancas. Y otra vez me parece una contradicción. La iglesia que tenía la mejor fábrica de textiles del Asia Menor necesitaba vestirse nuevamente porque estaba desnuda. ¿Y vestirse de qué? De Cristo y su justicia. Las vestiduras blancas en el Apocalipsis representan la santidad y las obras justas de la iglesia. Eso dice el texto cuando dice: y se le concedió a esta multitud vestirse de ropa de lino finísimo, resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Es claro que la iglesia no estaba ejecutando la misión que correspondía. Es evidente que sus obras y su misión no estaban siendo productivas. Y eso se genera a partir de su orgullo y su autosuficiencia. ¿Cómo son tus obras? ¿Son obras justas en el sentido de hacer lo que el Señor nos ha encomendado? ¿Estás tú vestido de ropas blancas? ¿O necesitas vestirte de nuevo de Cristo, de su justicia, y recordar qué fue lo que nos envió a hacer? Otra vez, el orgullo y la autosuficiencia provocaron esto en la Odisea. Y por último, el Señor le dice: y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. La iglesia que tenía la mejor escuela de medicina oftalmológica de la época, la iglesia cuya ciudad se daba el tupé de decir que le devolvía la vista a los ciegos con colirio de la Odisea, necesitaba urgidamente ungirse sus ojos porque no podía ver su condición crítica. Estaba ciega. El colirio era usado para curar cuestiones de la visión. La ciudad de la Odisea curaba padecimientos visuales, pero su iglesia tenía que sanar su ceguera espiritual. Qué triste, qué duro. Y su ceguera no les permitía ver tres cosas: su orgullo, como ya lo hemos tratado, no le permitió ver ni siquiera que su relación con el Señor estaba descuidada. Ni siquiera eso pudieron ver. Y lo que más me genera dolor es que no pudieron ver en qué momento fue que el Señor se salió y ni siquiera se dieron cuenta. Como cuando el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y él ni siquiera se había dado cuenta. Así hay mucha gente. El Señor los ungió, el Señor los comisionó, el Señor los llamó, el Señor los capacitó, el Señor les dio un ministerio. Y se desenfocaron. Y no se dieron cuenta nunca. Nunca se dieron cuenta. Era tal su estado de ceguera, hermanos, que aún teniendo 2 cartas apostólicas previas, fue necesario que el propio Señor les dijera que estaban ciegos para que pudieran ver. Y así viven muchos cristianos hoy, sin visión, sin entendimiento, sin poder ver los tiempos en los que estamos, ni su condición relacional con el Señor. Pídele al Señor que te permita ver cuál es su condición delante de Él. Pídele al Señor urgidamente que te permita ver cuál es su condición delante de Él. Hasta este momento hemos visto 3 cosas
Era una iglesia autosuficiente y orgullosa, lo cual provocó una repulsión nauseabunda en el Señor. Era una iglesia tibia porque no cumplía su misión, no servía para absolutamente nada de lo que se le había llamado. Tenía mucho recurso, tenía muchas puertas abiertas, tenía mucha riqueza, pero nunca le invirtió en el reino. Igual que la iglesia del siglo XXI. Tiene libertad de culto, tiene redes sociales, tiene internet, tiene dinero, tiene ofrendantes fieles, tiene donde reunirse, pero lamentablemente a veces no lo invertimos correctamente en el reino. Y lo tercero es que era una iglesia que necesitaba indispensablemente del Señor, a como nosotros también necesitamos. Y nosotros quizá más, porque el día de Él se acerca. Y por último, para que el mensaje no sea tan triste para los laodicenses y para nosotros también, hay una recompensa para los vencedores. Y está en el versículo 19 y 20, perdón, el versículo 21. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Antes de darles la recompensa a los vencedores, el Señor les llama a arrepentirse celosamente de sus obras. Y es el llamado que el Señor nos hace hoy. Si por alguna razón hemos caído en esa autosuficiencia, el Señor nos llama hoy a arrepentirnos para poder ser vencedores. Y el Señor promete que el vencedor se sentará con Él en su trono. Y esto se cumplirá exclusivamente en su reino milenial. Cuando su iglesia, vestida de lino finísimo, con cuerpos de gloria y recompensada por Él mismo en el tribunal de Cristo, descienda del cielo, vea la derrota del anticristo y del falso profeta y reine con Cristo por 1000 años. ¿Perdón? Y el arresto de Satanás por 1000 años, correcto. Ahí es donde la iglesia va a ver esta recompensa. Ahora, ¿quiénes son los vencedores? Los vencedores en tercera de Juan, unas cuantas páginas antes de esto, dice que los vencedores son aquellos que han creído que Jesucristo es el Señor. Por tanto, si usted ha creído esto y dedica su vida en respuesta a esa obra maravillosa de Cristo, a vivirla como Él lo desea, vas a ser parte de ese grupo de personas que reinará con Él, como la esposa del Cordero. Como termina Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Sin lugar a dudas, la iglesia de Laodicea, indistintamente si representa o no la última etapa de la iglesia, o es un mensaje escueto que tiene enseñanzas para nosotros, nos enseña el peligro gravísimo de dejar la relación con el Señor a un lado y creer que nosotros podemos por lo que hemos aprendido y no por lo que Él nos puede dar. Era una iglesia tibia. Y otra vez, era tibia no porque estaba un rato con el Señor y un rato sin Él. Era tibia porque su orgullo hizo que su iglesia se despegara de su piedra angular, y sus obras, al despegarse, se convirtieron en obras inútiles, obras que no cumplían la razón para la cual había sido creada. Recuerden el texto que dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, y el que permanece en mí lleva mucho fruto. ¿Ok? Eso fue lo que le pasó a la Odisea. Fue una iglesia que no permaneció. Una iglesia que descuidó su relación con Dios. No perdió la salvación, porque la salvación no se pierde para el que la tiene. Una iglesia que, habiendo sido salvada, redimida, comprada con precio de sangre,
se olvidó de esto y dejó a su Señor aparte. Ese fue el peligro de la iglesia de la Odisea. Ese fue su error. Y con dolor en mi corazón creo que ese es el error de muchos cristianos en la iglesia del siglo XXI. Como ya tenemos la revelación completa, ¿ya para qué? Es mejor leo la Biblia ahí de vez en cuando y ahí me puedo medio guiar. Como sé que puedo acercarme confiadamente ante el trono de la gracia, me acerco cuando yo quiero o cuando lo necesito y ya. Y se nos olvida que el reclamo del Señor en el versículo 20 es: yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero relacionarme contigo. Yo quiero ser parte de ti. Tú eres mi iglesia. Yo quiero ser parte de ti y ni siquiera me dejas ser parte de ti. Ni siquiera yo estoy ahí. Su estándar era tan alto que ni siquiera el Señor podía estar. Termino el mensaje con la frase que le da título a este mensaje. Escriba el ángel de la iglesia en el siglo XXI: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor anhela una relación personal con su iglesia, no una relación posicional. Posicional se adquiere en la salvación, santificados, justificados, eso es el momento de la salvación. Adquirimos una posición: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por... No, el Señor no solo anhela una relación posicional, el Señor anhela una relación personal. Ese es su reclamo aquí. Y es con su iglesia, no con pecadores. Y al pecador lo anhela arrepentido. Al pecador lo anhela arrepentido y a su iglesia la anhela relacionándose con él. Porque el pecador, cuando se arrepiente, pasa a ser iglesia. ¿Estás dependiendo intencionalmente del Señor? Tu vida es un caminar de dependencia del Señor intencional. O sea, te levantas con la intención en tu corazón de depender única y exclusivamente de Él. ¿Cómo son tus obras para el Señor? ¿Son frías, calientes o realmente son tibias? ¿Son obras de justicia? ¿Cómo es tu servicio de impacto en el reino de los cielos? ¿Realmente estás siendo influyente donde estás sirviendo? ¿Puede Cristo decirte: bien, buen siervo fiel? Bien, buen siervo fiel, lo hiciste bien. Y la última pregunta, y creo que es la más importante: ¿serás tú uno de los vencedores para sentarse con Cristo en su trono? Escriba al ángel de la iglesia en el siglo XXI: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dijo por última vez a su iglesia. Porque después de aquí no se relatan más mensajes del Espíritu para su iglesia en Apocalipsis. Este fue el último. Esto fue lo último que el Espíritu reveló a su iglesia como mensaje directo. Después de ahí no hay más. ¿De qué lado estás tú? ¿Cómo son tus obras? ¿Estás vestido de obras de justicia? ¿Tienes el oro refinado que es necesario para ser verdaderamente rico? Que solo lo tiene Él y solo se adquiere de Él. Y no sé si lo notaron, el texto decía: te aconsejo que de mí compres. Pero realmente la iglesia no puede comprar eso, eso lo da Él por gracia. Lo que Cristo está diciendo es: adquiere de mí, toma de mí lo que yo te tengo que dar, porque es lo que necesitas. ¿Necesitas colirio para tus ojos para poder ver lo que está pasando? Ven a Cristo
Si no has venido a Cristo, ven a Cristo. Él anhela, si no lo tienes a Él, que te arrepientas. Y si ya lo tienes a Él, entonces quiere que te relaciones con Él. Ese es su reclamo del he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No es un llamado de salvación, no, es un llamado de relación con su iglesia. Ven a Cristo, porque después de este mensaje a la Odisea, ya no hay más mensajes del Espíritu. Eso fue lo último que Él dijo a su iglesia. Y si estás en Cristo, y si dependes del Señor, y si has adquirido de Él lo que necesitas para ser rico, y si has hecho todo tu esfuerzo para que tus obras de justicia sean útiles en el reino, si tus obras no son tibias y eres del cristiano que se ha partido la vida en el Señor para llevar su evangelio, su mensaje y que la gente conozca, lo felicito. Usted es de los vencedores que se sentarán en el trono con el Señor para reinar con Él. Tú eres de los que va a estar ahí. Como ayer le decíamos a los jóvenes que estaban en actividad, tú eres de los que va a escuchar de sus labios: bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. Y cuando el texto dice sobre mucho te pondré, está hablando de ese reino milenial donde Él reina con su iglesia. Ven a Cristo. Y quiero hacer una oración. Y si tú eres iglesia, te invito a que te reconcilies con el Señor si es necesario. Y empieza a hacer lo que tienes que hacer. Porque el hermano Roney nos explicó la semana pasada que verdaderamente los tiempos son cortos. Y a la iglesia en la tierra le queda poco tiempo para cumplir su misión. Y la iglesia en el cielo va a ser recompensada por Cristo por esa misión. Ven a Cristo, ven a Cristo.